Buenas tardes tengan todos y todas. Excelentísimo señor embajador del Estado de Israel, señor Shmuel Mairón y señoras y señores embajadores acreditados en el país, señor embajador mundial de la Embajada de Activistas por la Paz, doctor William Soto Santiago, señor procurador séptimo del Tribunal Superior de Colombia, doctor Camilo Montoya Reyes, señora directora ejecutiva del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, bueno, posiblemente se agregue más tarde a la mesa, señor director del Cuerpo de Bomberos, nuestra queridísima amiga doña Ildiko Tesac, invitadas e invitados especiales, amigas y amigos de la prensa, señoras y señores. Quiero agradecer, pero con toda sinceridad, esta invitación a participar en este espacio, y lo digo porque no sé cuántas personas comparten acá esta forma de pensamiento, pero se las quiero externar. Yo creo firmemente que todo tiene un propósito, todo. Y como hablando de ética, uno de los valores pues es la sinceridad, la honestidad, la transparencia en nuestro pensamiento. Quiero comentarles que fue hasta el año pasado, el año 2013, que esta su servidora logró tener un contacto directo con todo este tipo de documentales, con todo este tipo de información. Antes del año pasado, yo me resistía, sentía que no soportaba, era como una impotencia, una debilidad ante tanto horror, y eso me debilitaba de tal manera que entonces lo que hacía era mejor no saber nada, sustraerme de ese conocimiento, pero reconozco que era un gran error de mi parte, porque solamente conociendo, pero no de oídas, como dijo Job, de oídas te había oído, no que viendo es cuando uno reacciona y quiere incidir después para que situaciones como estas no vuelvan a suceder. Pues yo tuve esa experiencia y por eso traigo al caso que todo ocurre con un propósito. Participé en un foro de mujeres lideresas en Israel y dentro de toda la programación estaba llevarnos al Museo del Holocausto. Ahí ya no podía yo decir para atrás, nada, tenía que enfrentarme y vi personas estremeciéndose de dolor, personas que habían vivido pues el horror, el terror, y vi pertenencias, propiedades, vi todo ahí, y todavía, si bien es cierto, me estremece y decimos que se pone lo que los salvadoreños y salvadoreñas decimos carne de gallina, no sé si en Colombia y en otras partes, cómo se dirá, pero son erizos, pues son piel eriza. Entonces, si bien es cierto, pero superé. Si no, yo no hubiera podido ver, por ejemplo, esto de ahorita, yo hubiera quedado ahí como una desválida, pero ¿qué se hace con eso? No se hace nada. Entonces, pero quiero compartirlo con ustedes para que todos y todas aprendamos conociendo y así saber incidir desde nuestros campos de acción, por supuesto, evitar que vuelva otra vez a suceder hechos tan terribles al pueblo de Israel, al pueblo de El Salvador o a cualquier otro pueblo del mundo. Así es que ese es un agradecimiento especialísimo a ustedes, activistas de Educando por la Paz. Y bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión. Sabemos todos que los países en sus constituciones, en sus cartas magnas, a la base ponen a la persona humana. El Salvador no es la excepción. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Miren qué interesante. Y se dice que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Ahora bien, esta aspiración puede lograrse si esa organización del Estado se transforma en una estructura ética que parta de la búsqueda de la realización del ser humano. Esta realización tiene dos vertientes, una individual y otra grupal. Una
en principio es de derecho y responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada ser humano, pero otra es responsabilidad del Estado. Pero ambas se interrelacionan entre sí. La preocupación por el daño que ocasionan las conductas antiéticas en todo el mundo es creciente, nadie lo puede negar. La ética no es un tema que está de moda, por el cual se actualizan las instituciones o un accesorio de lujo que pueden adoptar todas las organizaciones o en la sociedad. La observancia de ciertas normas básicas y ciertos valores fundamentales no es opcional. Óigase bien, no es opcional, no es que si yo quiero o si no quiero, no entro en esas exigencias. No es opcional, es un requisito para la existencia de cualquier organismo social. La justicia, la observancia de la ley, el respeto de los derechos humanos, por ejemplo, deben ser realidad operante en cualquier organización. Ojalá fuera el resultado automático de una constante vivencia de valores y principios, y no como sucede en muchos casos, que sí se cumple, pero es resultado de la exigencia de la sociedad, de ustedes, como pueblo, como población contralora. Entonces sí se cumple. Y hoy actualmente fortalecido por el rol que juegan todas las redes sociales. Si no, ¿cómo nos damos cuenta de todo? Inmediatamente, por las redes sociales. El reto es transitar de este enfoque puramente instrumental a una cosmovisión ética sostenible, firme e incluyente, que realmente sea una estructura difícil de derribar por las coyunturas y los intereses. O sea, que seamos sólidamente fuertes, que no seamos como las veletas, ¿verdad?, que van y vienen conforme a los intereses creados. Se trata entonces de redimensionar la escala de valores, de corregir su distorsión, de reducir la brecha entre la conducta y el discurso, por ejemplo, porque como bien sabemos es uno de los principales motivos de pérdida de confianza por parte de los miembros de un grupo. Esto es lo que reflejan muchas encuestas respecto a instituciones y personas. Cuando se dice, pero no se hace. Cuando se promete, pero no se cumple. Entonces viene la falta de credibilidad. Como ustedes saben, la idea de estructura ética surge de una preocupación por la gestión pública, pero su propósito inicial puede ser compartido en el ámbito privado, porque muchas de las organizaciones de la sociedad civil son privadas en su gestión, pero públicas en su vocación. Y esto es precisamente lo que más importa, que la gestión de las organizaciones no pierda su eficacia pública al autodestruirse como resultado de procesos de corrupción. La estructura ética se refiere entonces a los elementos de la sociedad o de una organización que intervienen de manera constante, para bien o para mal, en la actuación moral de la misma. Pero pueden ocurrir que dicha estructura esté poco desarrollada o que algunos de sus elementos estén corrompidos. Y en este caso la estructura no va a favorecer la conducta ética de sus integrantes. Al contrario, tendemos a contaminarnos, a contagiarnos. Y un paréntesis acá, el caso de la violencia que estamos viviendo a diario en las calles. Entonces nos vamos contagiando y nosotros también nos vamos siendo intolerantes. Ya no soportamos nada, ya no permitimos que el que va delante de nosotros se pare, empiece a pitar. Los actos de intolerancia con nuestros vecinos, o sea, nos vamos como contagiando y contaminando, porque eso es lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Todo lo contrario, mediante el diseño adecuado de la estructura, se puede ayudar a que los individuos tengan más alicientes y encuentren un ambiente más favorable para actuar de maneras éticamente correctas. Al lado de estos elementos de estructura ética en la sociedad, existe una serie de elementos valorativos y operativos que en los grupos sociales pueden denominarse idiosincrasia, o sea, nuestra forma de ser, nuestra cultura. Y en las organizaciones como cultura de la organización. Muchos de estos elementos no están formalizados, no tienen una expresión escrita,
pero tienen un papel importante en la orientación, la gestión y el control de las acciones dentro de la sociedad u organización. Una estructura ética de la sociedad, de acuerdo a los especialistas, debe contener estos componentes. Primero, supuestos y creencias básicas compartidas por los integrantes de la organización o de la población acerca de la realidad sobre la cual actúan. Segundo, valores que se perciben como contenidos específicos deseables. Y tercero, artefactos, creaciones humanas destinadas a la consecución de objetivos. Estos elementos se traducen en una moral pública que es aceptada o admitida más o menos con naturalidad. En leyes, reglamentos que se vuelven ineficaces, en ineficacia de la gestión pública, como regla general, cuando el burocratismo impide la terminación eficiente de procesos, abriendo oportunidades a los intermediarios. Aquí en El Salvador, aquí también vuelvo a nuestro lenguaje coloquial, cuando no hay una verdadera moral, es cuando surgen los los que intermedian entre alguien, intermediarios sería la palabra, los sacadores, esta es una palabra que los abogados la conocen, los sacadores en los tribunales, los coyotes, los gestores, es decir, favoreciendo la corrupción en los diferentes niveles de las instituciones. Es una moral pública que hemos aceptado porque ahí está. Entonces lo vemos más o menos con naturalidad, como decíamos, pero no debe de ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que como vemos con naturalidad, nuestras leyes y reglamentos se vuelven completamente ineficaces en la gestión pública. La idea de una estructura ética expresa la convicción de que a través del diseño de una estructura que forma parte de la constitución misma de la sociedad o de la organización, es posible apoyar su actuación ética, de tal manera que no se deja la actuación a la sola buena voluntad de las personas. Proteger la vida de las personas es una de las principales obligaciones de los estados. Es el bien jurídico de máxima protección. Teóricamente, y siguiendo la lógica de la estructura ética, todo el engranaje estatal está diseñado para cumplir ese fin. Por eso es que decíamos, el principio y el fin de la actividad del Estado. Eso dice nuestra Constitución. Entonces, cabe preguntarse, ¿en qué momento se distorsiona esta escala de valores? ¿Cómo sucede que sin darnos cuenta estamos haciendo todo lo contrario? ¿O nos damos cuenta y asumimos esa moral pública como válida? O peor aún, se apodera de nosotros la actitud de indiferencia definida como la incapacidad de hacer distinciones de valor, o hemos perdido un modelo normativo preponderante. Por eso le decía que es una especie esta de reflexión y hagámosla cada quien, como estamos nosotros, cada uno y cada una de nosotros. Los genocidios han existido a lo largo de la historia. Sin embargo, es a partir de la Segunda Guerra Mundial que su campo de estudio ha evolucionado como un campo interdisciplinario y académico independiente. ¿Cómo construir una cultura de paz en un país y en el mundo cuando se imponen otros factores, cuando se imponen otras circunstancias? En estos momentos la escala de valores y la estructura ética es invertida o acomodada para justificar acciones de unos y luego viene la respuesta de otros y finalmente no importa quién ganó. Pero ¿qué sí pasó? Que se rompió la armonía, se negó otra vez el valor de la vida y los instrumentos creados para la prevención del genocidio, llámense leyes, organizaciones, tribunales, se vuelven otra vez ineficaces. Por otro lado, el irrespeto a las resoluciones de los entes, como las Naciones Unidas y la OEA, entre otros, se está volviendo cada vez más peligroso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Damos por perdida la batalla? ¿O seguimos luchando por cuidar la estructura ética con la que contamos?
yo me adhiero a la última. Y vamos a hablar un poquito, como decíamos, ha sucedido en todo el mundo, un poquito de nuestra experiencia, la experiencia salvadoreña. ¿Por qué? Porque nos compete a todos y todas conocer para saber analizar todas las situaciones que hemos vivido y atestiguado en estos procesos de cambio y transformaciones que se inician a partir de la firma de los acuerdos de paz y que marcan el inicio de una forma de convivencia y relación de la población salvadoreña y sus instituciones. Es inevitable para abordar este tema remontarnos, aunque sea muy brevemente, al pasado, al periodo político-militar que imperó en nuestro país, especialmente durante el siglo pasado. No es mi intención analizar las causas que propiciaron la guerra civil de los años 80 en El Salvador, pues es un tema muy polémico y donde pueden confluir diversas opiniones y percepciones de ese proceso político que estoy segura provocaría un debate interminable en este panel. Pero sí puedo mencionar como punto de partida, y la mayoría de ustedes lo saben, que el pasado político de El Salvador estuvo signado por una sucesión de gobiernos militares que ostentaron el poder político a casi todo nivel. Todos recordamos eso. También vamos a recordar que a nivel latinoamericano surgían muchos brotes revolucionarios. Los espacios políticos de entendimiento se fueron cerrando y como consecuencia se produjo la lucha armada, la guerra civil, que nos dejó muchas personas desaparecidos, mucha destrucción y la muerte de más de 75,000 personas. Los jóvenes hoy, muchos no conocen esa realidad, no la vivieron, pero sí sería bueno que vieran la historia, que se impusieran de lo que aconteció en este querido país. Aunado a estas muertes, hubo también diferentes masacres, y solamente una voy a mencionar, la de masacre del Mozote, el 11 de diciembre de 1981, en el cual se contabilizan aproximadamente 1,000 personas asesinadas entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Esta referencia al pasado lo hago en el sentido y el espíritu de este foro, que es educando para no olvidar. Conocer la verdad es un derecho que debe reconocerse a los pueblos y es importante. ¿Para qué? Para que estos hechos no se repitan. Ese es el objetivo principal. Luego, más de una década de guerra civil y ante el convencimiento de las partes de que la guerra se había agotado como instrumento de resolución al conflicto, se optó por la vía política a través de un diálogo y posteriormente de la negociación para poner fin al conflicto armado. Los acuerdos de paz marcan una esperanza. ¿Quiénes se recuerdan cuando dijeron de los acuerdos de paz? Nos recordamos y también nos erizamos en ese momento, ¿verdad? Cuando se ponía y vemos aquellos personajes en la televisión que todavía vemos fotos memorables. Los acuerdos de paz entonces marcan una esperanza, un nuevo comenzar, pues las partes se comprometieron a deponer cualquier tipo de hostilidad, teniendo estos acuerdos como primordial objetivo la reconciliación nacional y la democratización del país. Estos acuerdos supusieron profundas reformas constitucionales y de las más delicadas estaban las que se referían a la Fuerza Armada, al órgano judicial, al Ministerio Público, y se crea dentro del Ministerio Público la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Antes no teníamos esa Procuraduría, antes de ese año. Y también se crea el Consejo Nacional de la Judicatura y la Policía Nacional Civil. Se intenta entonces poner toda la maquinaria institucional al servicio de la población. Se pretende con ello ir creando las bases para la consolidación de un nuevo Estado de Derecho, donde tanto gobernados como gobernantes estén subordinados únicamente ¿a quién? Al imperio de la ley. En este nuevo marco institucional,
la Procuraduría General de la República, y voy a hablar para no aburrirlos únicamente de mi gestión, se ha venido fortaleciendo como entidad por excelencia de prestación de servicios legales a usuarios de escasos recursos económicos, pero también prestamos diversidad de servicios a la población como los de mediación y conciliación, preventivo psicosocial, atención por violencia hacia las mujeres. Mantenemos campañas permanentes de difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de los adultos mayores y adultas mayores, que son importantísimos para nosotros y para esta servidora, de la no violencia o cualquier forma de discriminación hacia las mujeres. Señoras, oído a esto, deben de conocer sus derechos. Es decir, somos una institución con enfoque en la defensa y protección de derechos fundamentales de todos estos sectores de la población. Y repito, las personas de escasos recursos, de la niñez, de la adolescencia, de los adultos mayores y en general de la familia. Y es aquí precisamente donde hacemos el énfasis. ¿Cómo erradicar todas las formas de violencia social? ¿Cómo prevenir que los hechos de violencia del pasado no vuelvan a ocurrir? Considero que una respuesta a estas interrogantes es sin duda alguna la educación. La educación de la gente respecto a sus derechos. Por eso les decía, mujeres, nos hemos impuesto la tarea de empoderar a las personas de sus derechos y para ello, reitero, realizamos campañas educativas en las comunidades y en las escuelas y las realizamos también con nuestros propios usuarios. Sabemos que el objetivo ulterior de la educación es la búsqueda permanente como comenzamos, de la realización humana, y esta debe iniciar en la familia. Por eso es nuestra apuesta la defensa de los intereses de la familia, pues es en esta institución donde se debe instruir y transmitir a sus miembros determinadas pautas de vida. La familia, y aquí vamos a hacer énfasis, óigase bien, la familia desempeña una función decisiva en la conformación de la estructura ética de la sociedad, en tanto que aquí es donde se comienza a modelar el carácter de los individuos que la integran. Aquí es donde incide mucho la educación para no tener esos locos del futuro, esos aborazados con el poder, esos insaciables que no tienen fondo, quieren más y más y más, como hemos visto que sucedió con este hombre en Alemania nazi. ¿Por qué? ¿Por qué fijarnos en este sector a esa edad, en este sector etario? Porque serán las autoridades del mañana. Y dependiendo de cómo se formen sus principios y sus valores, son los que ellos van a desarrollar. Por eso, la ética debe constituir una pauta de comportamiento de todos, especialmente de los funcionarios y gobernantes. Es mucha la preocupación que ocasionan las conductas antiéticas en el mundo, pues producen lo que hemos visto: guerras, destrucción, pobreza, hambre. Eduquemos, pues, nuestras sociedades en principios, valores y correctos estilos de vida que resultan de la ética. Adoptemos el estilo de convivencia y eso corresponde también a quienes tenemos en nuestras manos la toma de decisiones que pueden afectar vidas. La capacidad de producir confianza o desconfianza en la gente está en relación directa con la observancia de conductas éticas de sus gobernantes. La incongruencia entre la conducta, vuelvo y repito, la incongruencia entre la conducta y el discurso es uno de los principales motivos de pérdida de confianza de la población en sus autoridades. Se han cumplido, según vemos las noticias, y también tenemos que saberlo porque sucedió en 1914, se han cumplido 100 años de la Primera Guerra Mundial, 1914 al 2014. Y el 1 de septiembre, exactamente hace una semana, se conmemoró en muchos países el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que cobró la vida de más de 60 millones de personas. A la base de estos hechos, ¿qué es lo que subyace? La ambición sin límites, el egoísmo, el odio demencial
porque llega hasta la locura, las ansias descontroladas de poder, pero especialmente la ausencia total de valores y de amor hacia la humanidad. Hechos como este no pueden volver a ocurrir y para ello es necesario, subrayo, que le proporcionemos educación a nuestros pueblos en valores y principios éticos. Construyamos mejores normas de convivencia fundadas en la ética, teniendo esta conducta como primera condición que debemos cumplir si aspiramos a un mundo decente. Erradiquemos de nuestro comportamiento ese egoísmo, la indolencia, la indiferencia hacia los problemas de nuestros semejantes. La observancia de ciertas normas básicas y ciertos valores fundamentales, repito, no es opcional, sino un requisito para la existencia en dignidad de cualquier sociedad. La justicia, el respeto a la ley, el respeto a los derechos humanos, a la soberanía de los pueblos, deben ser realidad en este mundo. Asumamos entonces ese reto. Desde nuestros propios ámbitos de influencia y desde un sentido cristiano, alejemos al hombre, sí, del pecado, pero para ello proveámosle condiciones dignas de vida y sobre todo instruyamos a nuestros hijos e hijas en el amor a Dios, en el amor al prójimo y en el respeto a los derechos y a la dignidad de sus semejantes. Parafraseando este mismo foro, eduquémonos para no repetir. Dios nos ayude en este propósito. Dios nos bendiga a todos y a todas. Muchas gracias.